Queridos estudiantes, bienvenidos. Hoy vamos a tener una sesión sobre la fundamentación antropológica de la ética. Les voy a compartir una presentación. En primer lugar, antes de decir por qué tenemos que fundamentar antropológicamente la ética, veamos qué es la ética, de una manera muy sencilla. La ética se refiere al carácter, al modo de ser de una persona. El origen de la palabra tiene que ver con hábito, con costumbre. Lo mismo ocurre con la palabra moral o moris, que también es morada, hábito, costumbre. En el diccionario de la Real Academia Española hablamos de ética como la parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. Es decir, estamos estudiando el comportamiento humano respecto del bien y del mal. La moral específicamente trata el bien y el mal de una manera más relacionada con lo que observamos en su comportamiento. La ética, de algún modo, hace teoría de lo que es la moral. Y la deontología es la ciencia o el tratado de los deberes. Es una ética, digamos, de mínimos, una ética de aquello que se puede exigir como deber a una persona. Entonces, como decíamos antes, la ética trata de desarrollar una teoría acerca de la moral, acerca del comportamiento humano sobre el bien y el mal. Las teorías éticas lo que procuran es intentar dar explicaciones racionales acerca de los comportamientos de las personas para ayudarlas a tener la acción más correcta, aquella que le orienta al mayor bien. Realmente esas teorías existen con el fin de dar solución a problemas donde el curso de la acción o la búsqueda del mayor bien no es evidente. Entonces, si nosotros nos planteamos la ética como esta ciencia que estudia la moral, el comportamiento acerca del bien y del mal, tendríamos necesariamente que hacernos una pregunta inicial y esencial, que es ¿qué es el bien? Diría Aristóteles que el bien es aquello que podemos definir como lo propio de un ser, lo que lo perfecciona, lo que lo adecua a su modo de ser. Realmente entonces esta definición de bien lo que nos hace preguntar es entonces ¿qué es lo propio de un ser? Si nosotros hablamos del ser humano, ¿qué sería entonces lo propio, lo esencial, lo más connatural a la persona? Y en un siguiente momento esta pregunta también nos llevaría a la pregunta acerca de qué es lo que nos perfecciona como seres. Para eso tenemos que saber cuál es nuestro modelo de perfección, cuál es nuestro destino, hacia dónde queremos orientarnos, una manera de interpretar la perfección para la persona. Todo ello nos lleva entonces a una pregunta antropológica, es decir, tengo que saber definir al ser humano, conocer cuál es su naturaleza, qué es lo más esencial de su ser, para poder posteriormente definir cuál es su camino de perfección, de desarrollo personal. Es un análisis antropológico. La antropología habla, estudia el ser humano, la persona, pero también es un análisis metafísico, porque necesitamos algo más allá de la persona para que nos explique cuál es nuestro destino, hacia dónde estamos orientados como seres. Entonces tratemos de buscar el fundamento. Como decíamos antes, toda ética tiene una fundamentación antropológica, porque realmente cuando queremos definir qué es el bien para la persona, primero tenemos que saber quién es la persona y cuál es su fin como ser. Entonces la pregunta ética también es una pregunta acerca del origen y del destino humanos. En ese sentido, también tenemos que preguntarnos qué es lo que hace que la persona pueda desarrollarse como ser, pueda superarse, pueda alcanzar algo que está más allá de su estado actual. ¿Cómo podemos hacer que una persona perfeccione su realidad? Para eso tenemos que estudiar algunas realidades que son internas a la persona, pero también otras que son externas a la persona, que de alguna manera la trascienden. Si nos fijamos entonces en las diferentes definiciones de persona que hemos tenido a lo largo de la historia, podríamos mirar simplemente una definición de diccionario que dice individuo de la especie humana. Naturalmente esta definición no nos aporta información realmente acerca del ser humano. Si nos fijamos en la definición de Aristóteles, veríamos que dice que es un animal sociable, es decir, él se centra en la dimensión social de la persona. Boecio, por otro lado, habla de una sustancia individual de naturaleza racional. Se fija simplemente o de una manera especial en la racionalidad como la sustancia de esta persona, de este ser. Tomás de Aquino habla de que el ser humano es lo más perfecto de toda la naturaleza.
y se refiere también a su naturaleza racional. Pero estas no son las únicas definiciones que vamos a encontrar. Sabemos también que muchos otros autores han definido a la persona por su capacidad de razonar o de pensar, por su capacidad de tomar decisiones éticas, por su realidad jurídica, por su realidad religiosa, etc. Nosotros nos vamos a centrar en la definición de Fernando Rielo, que define al ser humano como ser místico. El ser místico es el ser abierto a la trascendencia, es un ser finito abierto al infinito. Él lo definiría también de una manera más formal como espíritu psicosomatizado, que está inhabitado por la divina presencia constitutiva. Fernando Rielo indica, como hemos dicho anteriormente, que el ser humano es un espíritu psicosomatizado, es decir, que cuenta con un espíritu, una psique y un soma, siendo el espíritu la parte más elevada del ser. El ser humano se definiría de un cierto modo por su parte espiritual, precisamente por esa divina presencia del absoluto que antes mencionábamos. Ya la parte física y la parte psíquica son otros dos elementos o dos niveles de la persona que están asumidos por este nivel superior, que es el nivel espiritual. Ya cuando Fernando Riel explica las facultades humanas, él las distingue en tres facultades: la inteligencia, la voluntad y la facultad cognitiva. Muchos autores se centran de un modo especial en la inteligencia como la principal facultad humana, o la razón, o la mente. Otros autores se centran en la voluntad y a veces la asocian incluso a la libertad. Creen que el querer, el deseo, es el que define finalmente nuestra libertad. Pero, según Fernando Rielo, no existen solamente dos facultades, sino una tercera facultad, que es la facultad unitiva. La facultad unitiva hace la síntesis de la inteligencia y de la voluntad. En este cuadro que tenemos más abajo, podemos ver estas tres facultades, la inteligencia, la voluntad y la facultad unitiva, con sus funciones que son psicoespirituales y psicosomáticas. Las funciones psicosomáticas son las que están asociadas especialmente a nuestra psique y nuestro soma. En el caso de la inteligencia, esta función principal o a su mente sería la razón, y tendríamos como dos funciones sub su mente o secundarias la memoria y los sentimientos, que están asociadas a nuestra razón. Por otro lado, la voluntad tiene como función psicosomática su mente el deseo, y como dos aspectos que subyacen a esta, la imaginación y las emociones. Y en la facultad cognitiva contamos con la intención como función psicosomática su mente, mientras que la conectiva y las pasiones son funciones psicosomáticas sub su mente, es decir, que están subyaciendo a esta principal que es la intención. Pero Fernando Rielo nos dice que no nos limitamos solamente a nuestras funciones psicosomáticas, es decir, que el ser humano no está encerrado en su propia razón, en su propio deseo o en su propia intención, sino que puede además captar algo que nos trasciende, como puede ser desde la razón, abierta por la creencia, podemos captar con la intuición otras realidades que son trascendentes a nuestro ser. También nuestro deseo, cuando lo abrimos a través de la esperanza, puede alcanzar una fruición que es desear, buscar, anhelar algo más de lo que somos o de lo que deseamos. Y por último, nuestra intención, si está abierta por el amor, puede alcanzar una libertad que nos permite realmente no ser esclavos ni de nuestras razones ni de nuestros deseos, sino de ir más allá de nuestra propia realidad personal y contemplar, desear y amar aquello que es verdadero, bueno, hermoso y que nos habla de una mayor plenitud para nuestra vida. Entonces este pensamiento nos lleva a una nueva ética. De hecho, Fernando Rielo diría que la ética es simplemente el cumplimiento de la norma, lo que dentro de una concepción religiosa de la vida sería el cumplimiento de los 10 mandamientos. Es una ética de mínimos, una ética que se espera de todos los seres humanos. Por otro lado, lo que para Fernando Rielo sería realmente un comportamiento que le lleva a la persona a su plenitud sería la ascética. La ascética va más allá de la norma, supone un compromiso total, un compromiso a nivel ontológico de ser, y se identificaría con lo que dentro de nuestra fe sería la vivencia de las bienaventuranzas. Sabemos que Jesucristo nos llevó a una ética de una mayor perfección, y Él nos hablaba de que, a pesar de que eran correctas las normas de los 10 mandamientos, Él nos llevaba a algo superior,
Incluso en Mateo 5 podemos encontrar todas esas expresiones donde Cristo decía: habéis oído que se dijo, por ejemplo, no matarás, pero yo os digo que si miras con rabia a otra persona, ya has cometido este pecado en tu corazón. Y así también se refería a otros pecados que aparecían en los 10 mandamientos. Cristo nos llama a una ética de la perfección, a la ética de las bienaventuranzas. Y finalmente nos habla de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. A esta forma de ética, a esta ética muy avanzada, Fernando Rielo la llama ascética. Pero ni la ética ni la ascética serían posibles si no tuviéramos un referente de perfección, un referente del absoluto, que es el que nos da el modelo para saber cuál debe ser nuestro comportamiento y cómo debemos desarrollarnos como personas. Para entender un poco más sobre esa ética de la perfección en el amor, tenemos que entender que es una ética de compromiso con este absoluto que está dentro de nuestro espíritu, que nos está inhabitando. Esta ética o esta ascética nos lleva a vivir la generosidad en contra de todo egoísmo, o vivir la humildad y la obediencia en contra de nuestro orgullo. ¿En qué consiste esta humildad? En reconocer que nosotros por nosotros mismos jamás podríamos ser estas personas plenas que deseamos ser. Realmente necesitamos la presencia del absoluto en nosotros para hacernos con Él, para transformarnos y pedir su gracia, para que aquellas limitaciones que nos condicionan puedan ser superadas y podamos vivir según Él. Por eso es tan importante entender que esta alianza ontológica que nosotros establecemos con Dios es un acto sinérgico de nuestra libertad. Es Dios que actúa en nosotros y con nosotros, lo que Fernando Rielo llamaría principio teantrópico. Y también que al estar este absoluto habitando en nosotros, contamos con un disposicional, es decir, con una orientación genética hacia un más, con sentido de perfección. Gen significa origen, también significa destino, porque nosotros estamos llamados a volver hacia el origen nuestro, que es nuestro Padre, este Dios que nos inhabita. Por tanto, contamos con un telos, con un destino, con un sentido de perfección, que es este más, este gen ontológico que nos habita. Por tanto, este pensamiento también explicita una fuente de perfeccionamiento de la persona. Está relacionado con las llamadas éticas de la virtud, porque la virtud es la que transforma al ser humano, la que transfigura nuestro carácter, pero tiene un fundamento antropológico que también incluye otros principios éticos y atenuantes de nuestro comportamiento moral. Veamos con un poco más de detalle cuál sería entonces la visión ética de Fernando Rielo. Él, más que hablar de ética, como decíamos antes, hablaría de ascética, pero esta vida ascética requiere una ciencia que se llama psicoética. La psicoética es una ciencia promovida por Fernando Rielo que incluye la psicología y la ética, pero desde una visión antropológica mística. Vamos a intentar entrar un poco más al detalle de esta psicoética. La psicología hace que sepamos que nosotros como personas tenemos condicionantes, tenemos una realidad psicológica compleja, tenemos limitaciones, traumas, historias personales, miedos, angustias, muchos aspectos que nos afectan y nos hacen que no seamos plenamente libres para tomar las decisiones que queremos o para tener un comportamiento de perfección según nuestro modelo. Estamos de cierto modo heridos, deteriorados, pero estamos llamados como seres humanos a tener un comportamiento ético y, como decía antes, más que ético, ascético. Este comportamiento ascético solo es posible, o esta perfección en el amor, gracias a nuestra apertura al infinito, a esta realidad que nosotros tenemos trascendente que nos inhabita, esa presencia de Dios en nuestro espíritu. Sin esta presencia jamás podríamos superar nuestras propias limitaciones. Por tanto, la responsabilidad moral del ser humano está limitada porque tiene condicionantes, porque tiene esta complejidad psicológica que deteriora su ser, incluso su propia forma de captar y de comunicar la realidad que sufre el ser humano. Pero, dado que tenemos esa apertura a la trascendencia, siempre tenemos una responsabilidad moral. Siempre podemos dar un pequeño paso más para transformar nuestro ser, para mejorar nuestro comportamiento respecto a este modelo que es el que nos lleva a una vida de plenitud.
Por tanto, la vida humana está formada por una realidad limitada, pero abierta a esta fuente de gracias que le permite transformarse continuamente. Si yo, ser humano limitado, decido con mi libertad actuar con la ayuda del absoluto que me inhabita, seré capaz de trascender mi realidad y superar mis propias limitaciones. Por último, veamos cómo la persona puede superarse a sí misma y hacerse cada vez más parecida a este modelo que nos inhabita. En esta diapositiva ven dos figuras, dos esculturas que una de ellas está deteriorada, está dañada y la otra está restaurada, resplandeciente. Este es el ser humano. Muchas veces nosotros estamos dañados y queremos llegar a una realidad plena. Lo que nos permite precisamente llegar a esta realidad plena es el éxtasis. El éxtasis es salir de nosotros mismos para unirnos a algo mejor, a algo más perfecto, a este propio absoluto que nos está dando noticia de una realidad más perfecta para nuestra vida. En este esquema podemos ver las estructuras y operadores genéticos. Las estructuras y operadores genéticos son este patrimonio ontológico o místico que la divina presencia del absoluto deja en mi espíritu. Significa que yo cuento, gracias a esta presencia del absoluto en mí, con una serie de recursos, capacidades que me van a permitir ir transformando mis limitaciones, mis condicionantes, para adquirir una mayor libertad, una mayor plenitud de vida. Estas estructuras y operadores son legislativos, atributivos, receptivos y transfigurativos. Los legislativos simplemente nos hablan de que nosotros como personas tenemos una ley, que es la ley de la inmanencia, que nos permite entrar en nuestro interior, captar la realidad, hacernos con ella, asimilarla, tomar conciencia de quiénes somos y de aquello a lo que podemos estar llamados a vivir. La ley de la trascendencia, al revés, nos deja salir de nosotros mismos, no quedarnos encerrados, no limitarnos a ver solo aquella realidad que ya tengo en mí, sino ir adquiriendo visión acerca de algo más, una visión que también puede ser anhelo, sueño, deseo de vivir, algo que todavía no conozco, que todavía no me he unido totalmente a esto. Esta ley de la trascendencia y la ley de la inmanencia son siempre con sentido de perfectibilidad. Siempre voy a intentar hacerme con aquello que es más perfecto. Por otro lado, tenemos las estructuras de operadores receptivos. Básicamente lo que tenemos es la capacidad, desde la creencia, de abrir nuestra razón a la intuición, la capacidad desde la expectativa de abrir nuestro deseo a la fruición y desde el amor abrir nuestra intención a la libertad. Igual que nuestra realidad física y psíquica pueden captar la realidad a través de los sentidos, nosotros podemos, desde estas capacidades, de estas estructuras y operadores receptivos, captar una realidad espiritual. Porque soy capaz de creer, puedo intuir algo más. Porque soy capaz de esperar, puedo tener esta fruición hacia otro objeto para mi deseo. Y porque soy capaz de amar, adquiero una mayor libertad. Toda nuestra transformación personal de alguna manera está orientada a una vida plena que tiene que ver con una verdad, con una bondad, con una belleza y con una unidad absolutas. Gracias a este patrimonio genético, soy capaz de reconocer lo verdadero, lo bueno, lo bello y además ver que hay una unidad entre estas tres características, estos tres atributos que el absoluto ha dejado en mí, porque estos son notas que tengo de qué es el absoluto y que nos hacen también a nosotros imagen y semejanza suya. Por tanto, cuando abro mi razón, la abro para contemplar la verdad, cuando abro mi deseo, lo abro para buscar la bondad, y cuando hablo mi intención, la quiero llevar a la máxima belleza, a la máxima hermosura del amor. Por último, en la medida en que yo asimilo con esta ley de la inmanencia aquello que es verdadero, bueno y bello, que está más allá de mí, y me quiero unir a esto, lo que realmente tengo que hacer es poner toda mi creencia, mi expectativa y mi amor, o mi fe, mi esperanza y mi caridad, al servicio de unas virtudes que me van a ir transformando. Yo contemplo la verdad y aunque yo no sea la verdad, yo puedo hacerme humilde y puedo transformar mi egoísmo o mi soberbia en humildad. Y esta humildad es la que me va a acercar cada vez más a esta verdad. Si soy capaz de ver la bondad como algo que quisiera vivir,
A pesar de que quizás yo sea egoísta o que mis deseos sean muy mezquinos, yo puedo vivir la virtud de la generosidad o del desprendimiento y hacerme con esta bondad que realmente no está en mí, sino que yo anhelo, deseo vivirla. Si hay algo, un ideal, un sueño que veo hermoso, soy capaz de abrir mi intención a través del amor y vivir esa libertad, empezar a luchar por estos sueños y a vencer todas las limitaciones que yo pueda tener para que con todo el amor hacia este ideal, hacia esta visión de cuál debe ser la hermosura de mi relación con Dios y con los demás, yo pueda ir superando mis limitaciones y amando más esta realidad que me trasciende que a mi propio ser o mi propio deseo de conservar mi felicidad atada a otras cosas menos trascendentes, menos importantes. En definitiva, son estas virtudes las que van a transfigurar mi ser, me van a cambiar de figura, van a hacer que yo deje de ser esta persona deteriorada, dañada, herida, para ser una persona resplandeciente, plena, llena de virtudes, llena de amor y que finalmente será capaz también de contagiar a otros con este afán de perfección, de justicia, de templanza, de fortaleza, de prudencia. Todas esas virtudes serán unidas a la verdad, la bondad, la hermosura y la unidad, aquello que yo iré viviendo cada vez con mayor brillantez y también haré ver a los demás como algo digno de ser deseado, de ser vivido, de ser amado. Así que esta ética de la perfección o esta ascética es lo que nos invita Jesucristo desde su mensaje evangélico y que Fernando Rielo lo desarrolla con este pensamiento, llamándonos a vivir este éxtasis, esta salida de nosotros mismos, para poder alcanzar esa plenitud de vida que va más allá del cumplimiento de la norma, de una ética de mínimos, de algo que simplemente se espera de los demás seres humanos. Es algo mucho mayor, es algo más sorprendente, es algo que toca el corazón y que nos lleva a soñar con una plenitud de vida que nunca podríamos vivir si no fuera por esta presencia de Dios en nosotros y de una respuesta libre del ser humano hacia una forma de amor infinito, que es esta realidad divina que nos inhabita. Gracias a todos por su atención y, como siempre, dejo mi contacto para quien quiera poder conversar sobre estos temas, profundizar en cualquier cuestión o también si quisieran saber más de todo lo que nosotros estamos realizando desde misiones universitarias de la UTPL, con el ánimo de todos juntos poder ir creciendo justamente en esa plenitud, en este hacernos con quien es nuestro modelo, con Jesucristo, que finalmente nos lleva a nuestro Padre, el que más nos ama, el que más nos cuida. Muchas gracias.